el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1214. ¿Derrota? Graham había estado observando la batalla con atención. No se le escapaba ningún detalle. Aunque solo había visto una vez los rostros en la transmisión en vivo, los recordaba a todos con claridad. Ese tipo... lo llamaron el líder de la facción maldita. Me advirtieron que debía vigilarlo, pero no sabía que estaba en ese planeta, pensó Graham. Cuando las cámaras mostraron el campo de batalla, él aparecía apenas a un lado. ¿Por qué justo ahora decidía intervenir? ¿Era porque su gente estaba en peligro? No. Si ese fuera el caso, habría entrado desde el principio. Calculando mentalmente los factores, Graham desvió la mirada al Dalki dentro del contenedor. Estaba muerto. Caminó hacia el ordenador para revisar qué había pasado. Fue entonces cuando lo notó. Momentos antes de morir, las ondas cerebrales del Dalki se desvanecieron, como si su mente hubiera desaparecido antes que su cuerpo. Las palabras que se dijeron, la aparición del líder de la facción maldita y el cambio de bando del Dalki, esto no es coincidencia. Slicer, me temo que estás en serios problemas. Mientras tanto, a través de la pantalla, Diego observaba y analizaba. El Dalki de 5 espinas era increíblemente veloz, y aún herido, se mostraba más poderoso que cualquier enemigo anterior. Pero lo más peligroso era su cola, más rápida que cualquier otra parte de su cuerpo. Si no fuera por la armadura de Guillermo y su habilidad de teletransporte, ya habría caído. Diego había drenado la energía de su cuerpo original hacía tiempo, pero gracias a su amuleto podía absorber energía de aquellos a quienes había marcado. Y cuando lo hizo, recuperó no solo el poder del Dalki de una espina, ahora convertido en uno de 2, sino también la energía que él mismo le había transferido antes. Estaba más fuerte que nunca, pero sabía que no podía contenerse.
Activó la habilidad especial de su armadura, velocidad total. Estaba contra el reloj. Al mismo tiempo liberó su arma del alma, tomando control total del poder de las sombras. Aún así, no es suficiente. Perdí contra ese Dalki de 5 espinas. Y vi cuánto le costó a Guillermo siquiera dañarlo. Necesito más. La armadura de Diego era de alta calidad, pero no lo suficiente como para resistir los cortes de esa cola, que incluso atravesaba armaduras de rango demoníaco. Sin embargo, había un arma más. Sombra envolvió su mano, revelando una espada larga estilo katana. ¿Una espada? ¿Qué demonios hace Diego con eso ahora?, gritó Fex incrédulo. Él no es un maestro espadachín como Leo. Tal vez no sea Diego, sugirió Samuel. Pero si lo es, no sacaría una espada sin un motivo de peso. Slicer hasta ahora había ignorado a Diego, enfocada en quien creía la mayor amenaza, el joven de cabello rubio que había derrotado a Guillermo. Lanzó su cola con brutal rapidez hacia él. Nico y Vito no alcanzaron a reaccionar. Nico tenía velocidad, pero si se movía, Vito moriría. Su endurecimiento no era suficiente para bloquear el ataque. ¡Clang! El sonido metálico resonó en el campo. Diego apareció, espada en mano, bloqueando el impacto. Nico, necesito tu ayuda, y la de toda tu familia. Concéntrate en lanzar el ataque más poderoso que tengas. ¡Déjame la defensa a mí!, gritó Diego, liberando una ola de chi que repelió la cola, aunque solo un poco. Estaba siendo superado. Así que es verdad. Aún con todo mi chi, este Dalki es más fuerte. Solo me queda confiar en la sombra. Slicer no se detuvo. Su cola barría el área como un látigo furioso. Pero Diego, con su velocidad aumentada, lograba bloquearla con la espada y esquivaba usando su sombra. ¿Cómo? ¿Cómo puedes detener mis ataques?, gritó Slicer con rabia. La espada resistía gracias a una única cualidad. Era indestructible. Un regalo de Longblade. Diego jamás pensó que usaría ese objeto ahora, pero su resistencia era la clave. A eso se sumaban su fuerza vampírica, el chi y el poder drenado con el amuleto demoníaco. ¡Todos!, gritó Diego, bloqueando una nueva ráfaga. La sostenía con ambas manos por la fuerza brutal del ataque. Solo tenemos una oportunidad. Den todo lo que tienen. Tenemos que matarla aquí y ahora. Ahora. Nuestros planetas están siendo invadidos. No permitiré que crean que pueden aplastarnos. Las sombras comenzaron a abrir portales a su alrededor, y una gran sombra se extendía por la arena, justo debajo de Slicer. Parece que Guillermo hizo un buen trabajo con tus alas. Le debo las gracias, pensó Diego. Corrió fuera del alcance de la cola y guardó la espada. No le quedaba mucho tiempo con la habilidad activa. Esquivando los ataques, notó algo. ¡Mis ataques! Se están volviendo más lentos, pensó Slicer. La sombra bajo sus pies la estaba ralentizando. Diego lanzó sus discos de sangre hacia 2 portales, y al salir, rodearon a Slicer. Cada uno emergía de una sombra diferente. Y entonces, algo más ocurrió. Una niebla emergió de la espalda de Diego. Una voz resonó. Te ayudaré a cumplir tu deseo. Una nueva sombra emergió detrás de Slicer. El Nicornio. Del tamaño del Dalki, lo atravesó con sus garras. La piel impenetrable fue perforada. Slicer gritó. Su cola intentó golpear a la criatura, pero ésta se desvaneció en niebla. Había cumplido su propósito. Eso dio a Diego el tiempo suficiente. Corrió, sangre girando en sus manos. Detrás de Slicer, lo esperaban Vito, Héctor y Víctor. Diego clavó ambos taladros de sangre en el pecho del Dalki. Las espinas giraban, tratando de penetrar su piel sin éxito, hasta que Vito, Héctor y Nico atacaron desde todos los flancos. No lograron atravesar su cuerpo, pero el daño interno con chi era considerable. Diego se apartó. Su habilidad de aceleración había terminado. Ahora es todo suyo, dijo, preparando su sombra por si necesitaba sellar a Slicer como última opción. Pero no era necesario. Nico, Pai y Vicky ya estaban listos. Los 3 se elevaron y giraron en el aire, transformando sus cuerpos en rayos. 3 gigantescos relámpagos se fusionaron en uno solo, apuntando directamente al enemigo. Por primera vez, Slicer sintió miedo. Su instinto le gritaba que huyera, pero no había escapatoria. Frente a ella solo había luz. Se tocó el pecho. Notó que sus escamas estaban dañadas. Ese de cabello negro es peligroso. Fue su último pensamiento antes de ser atravesada por el rayo. En el otro extremo, Nico, Pai y Vicky observaron el resultado. La mitad del cuerpo de Slicer había desaparecido. ¡Lo lograron! ¡Derrotaron al Dalki de 5 espinas!, anunció Bonnie al mundo entero. En ese momento, Diego escuchó algo familiar. Ding. Capítulo 1215. Ganamos la batalla, pero perdimos la guerra. Para los millones que seguían la transmisión en vivo, la caída de Guillermo Valdés marcaba un punto final. Un ser con un poder tan colosal
del que apenas habían oído hablar unas horas antes, desaparecía tan rápido como había aparecido. Guillermo había demostrado una fuerza que superaba incluso a los legendarios de los Cuatro Grandes. Había usado sus habilidades, una tras otra de forma aún más poderosa que sus dueños originales, y aún así, no pudo derrotar al Dalki de 5 espinas. Si ni siquiera él fue suficiente, ¿quién podría? La frustración del público se volcó contra el causante de su muerte. Nico, otro Valdés, miembro de la facción maldita. La mayoría asumía que ese sería el fin para todos ellos. Y para muchos, eso era justo. Se habían metido donde no debían. Pero todo cambió con la llegada de su líder. ¿Por qué la reportera se emociona tanto al ver a Diego? ¿De verdad cree que puede hacer algo? No me importa. Se acabó mi dieta. Si vamos a morir, me pienso comer todo lo que me negué hasta ahora. ¿No había rumores de que salían? Claro que lo va a alabar, es su novio. Pero no fue él quien derrotó a todos esos Dalki antes. Tal vez pueda hacerlo otra vez. No quiero morir. Solo falta un empujón más. Aunque la mayoría no creía que una sola persona pudiera cambiar el rumbo, el ritmo del combate se invirtió. Bonnie, la reportera, le ordenó a Boyd captar cada segundo de la mirada de Diego cuando sus ojos brillaron en rojo. El momento en que activó su arma de alma quedó grabado. Las sombras lo envolvieron todo, y con su espada demoníaca bloqueó el ataque de la cola. Nico y los demás terminaron el combate, sí, pero para cualquiera con ojos era evidente. Nada de eso habría sido posible sin Diego. En todos los planetas, la gente estallaba de júbilo. La humanidad había derribado a un Dalki de 5 espinas, algo nunca visto desde One Horn. Era un golpe devastador para su enemigo. Diego, tú y tu equipo lograron lo imposible, pensó Anselmo. Quizás sí sea nuestra última esperanza. A su lado, Samantha temblaba. Habían enfrentado a One Horn antes y ni siquiera lograron forzarlo a pelear en serio. Ahora, viendo esa grabación, ¿cómo se supone que derrote a algo así?, pensaba. Y peor aún, ¿cómo derrotar a otros 5 espinas? ¿Debían depender siempre de la facción maldita? Sabía que incluso entre los Dalki de una sola espina la fuerza podía variar enormemente. ¿Y si entre los de 5 era lo mismo? ¿Qué harían si se cruzaban con otro? Y esta vez sin un Guillermo que debilite a la bestia. ¡Ah! Diego lo logró. ¿Vieron eso? Usó mi espada para hacerlo, gritaba Longblade con orgullo. Eso significa que yo también participé. Gracias a mí vencimos al Dalki. Sí, señor. Muy inteligente de su parte darle la espada, previendo que la usaría bien, respondió Avion, sabiendo perfectamente que no había sido así, pero no hacía daño seguirle el juego. Ojalá podamos volver a encontrarlos, añadió Rafa. En el planeta maldito, la celebración era aún mayor. Muchos que habían dudado de Diego al revelarse como vampiro, ahora lo ovacionaban. Estaban orgullosos de su líder y su equipo. Diego, gracias a Dios sobreviviste. Supongo que ahora me toca hacer mi parte y trabajar por ese futuro, pensó Isabela. Pero del otro lado, los Dalki también habían recibido noticias. Graham, que había seguido la batalla de cerca, estalló de furia. ¡Maldita sea! ¡Perder a Slicer tan pronto! Rugió mientras estrellaba un contenedor de cristal contra el suelo. El líquido se derramó junto al cuerpo de un Dalki. Marcó un número, y al ser atendido, no esperó para reclamar. Se suponía que aliarnos con ese vampiro evitaría que otros se involucraran. Ese líder maldito también es un vampiro. ¿Por qué actuó contra nosotros? Graham, respira. La rabia no te queda. El plan va incluso mejor de lo esperado, pese a algunos imprevistos. Ese chico siempre ha sido una anomalía. Pero dime, sinceramente, ¿crees que necesitas mi ayuda? ¿O puedes con él por tu cuenta? Graham reflexionó, recordando la batalla. No necesito tu ayuda. No es que tú solo pudieras hacer mucho, respondió molesto. Pero tendré que hacer ajustes sin Slicer. Y no te quejes si empiezo a ser más creativo. Cortó la llamada y volvió a mirar la grabación. La revisó una y otra vez, atento a los detalles. Estoy seguro, uno de los que observaba desde la duna y el Dalki que luchó son la misma persona. En el combate mostró rasgos Dalki, pero antes parecía humano. Algo raro pasa. Tal vez encontré a mi nuevo sujeto de estudio. ¿Podría reemplazar a Slicer? Pero antes necesitaba calmarse. Graham se acercó al cuerpo Dalki en el suelo, aún con la sospecha de que había algún vínculo entre Diego y esa criatura. Lo levantó, mirándolo fijamente. Ganaste esta batalla, pero te juro que vas a pagar el precio. Y aplastó el cráneo del cadáver con una sola mano. Diego desactivó su arma de alma. Las secuelas no tardaron en notarse. Había perdido algunos puntos de células mutantes. Le quedaban 1100. No era una pérdida grave, pero aún así, cada punto contaba. Los demás corrieron hacia él para asegurarse de que estaba bien.
Nico recogía su brazo del suelo. Al pasar por el cuerpo de Guillermo, muchos optaban por rodearlo. Lo mismo con el cadáver de Slicer. «Diego, ¿estás bien? ¿Eres tú?», preguntó Fex preocupado. «Sí, soy yo», respondió Diego, aún confuso por lo que había ocurrido en su ausencia. Pero algo le llamaba la atención. Como no estaba en su cuerpo al conocer a Slicer, no había recibido la notificación de misión. Y como no fue él quien la mató, no recibió experiencia. Tampoco se compartió entre la facción, ya que los Valdés no eran oficialmente parte de los malditos. Aún así, algo había ganado. Después de todo eso, tengo que haber recibido algo, ¿no?, pensó, mientras reflexionaba sobre la pelea. Si Guillermo no hubiera debilitado al Dalki, no lo habrían logrado, aunque eso también la había hecho más peligrosa. Había evolucionado, regenerado una cola aún más fuerte. Guillermo había causado la mayor parte del daño. Lo siguiente más importante había sido el sacrificio de Slicer. El mayor problema era la resistencia de su piel. Incluso con sus habilidades, Diego no tenía el poder ofensivo necesario. Con su velocidad y defensa podía mantenerse, pero no terminar el trabajo. Por eso dejó el golpe final a Nico. Si la pelea hubiera empezado desde cero, todos habríamos muerto. Y sabemos que quedan al menos 2 más como ese. Peor aún, ese Dalki raro está buscando la forma de evolucionarlos. La guerra estaba lejos de terminar. Miró su recompensa, esperando algo que valiera la pena. Lo necesitaba ahora más que nunca, pero lo que no sabía era que con la caída de Slicer, la guerra no se detuvo. Al contrario, el furor Dalki acababa de comenzar. Misión fallida. 12 de octubre, planetas malditos han sido conquistados. Capítulo 1216. Una investigación. 3 hombres caminaban por una calle abarrotada. A su alrededor, los puestos del mercado ofrecían baratijas, comida, libros de habilidades y más. Lámparas alimentadas con cristales irradiaban un cálido resplandor anaranjado que iluminaba el camino, mientras destellos rojizos se reflejaban en los ojos de los transeúntes. Ese trío de hombres pertenecía a la facción del 10º líder. No solo eran caballeros vampiro bajo el mando de Paul, también lo habían acompañado cuando él era general en jefe. Ahora se encontraban en la zona de asentamiento común, conocida como la zona de reserva, una parte más alejada del núcleo del castillo de la 10ª familia. Para ellos, este no era un lugar habitual. La 10ª familia solía enviar a sus miembros en cacerías por el planeta en busca de cristales, ya sea atravesando los vastos bosques o utilizando portales que les permitían viajar a otros mundos. Sorprendentemente, los vampiros no solo conocían los planetas del sistema solar terrestre, sino muchos más allá de este. Gracias a su avanzada tecnología, no necesitaban portales múltiples para cada destino. Bastaba con introducir un código para ser transportados. Aunque los vampiros también usaban cristales de bestias, su propósito no era la guerra, sino impulsar su tecnología y alimentar sus artefactos. Sin embargo, la zona de reserva era evitada por los miembros del 10º linaje, en gran parte debido al aislamiento que sufrían del resto de las familias. Tras la derrota del 2º líder y el aplastamiento de la rebelión de Cindy, Diego fue proclamado héroe. Muchos quisieron unirse a su familia, pero la mayoría fueron rechazados. Diego quería honrar a aquellos que permanecieron fieles al 10º linaje, incluso cuando eran despreciados y tildados de débiles. Algunos vampiros pensaron que unirse al 10º sería un atajo para obtener una posición privilegiada, y al ser rechazados, guardaron rencor. Además, al público le disgustaba que la 10ª familia tuviera defensas más avanzadas que el resto, murallas reforzadas, torres energéticas capaces de desatar un gran poder, características que despertaban celos entre las demás casas. Por eso, cuando podían evitarlo, los del 10º linaje no se acercaban a la zona común. Aún así, hoy había 3 hombres allí. El primero, Ashley, era capitán del grupo de vampiros de Paul. Lo acompañaban Ben y Ghost, 2 de los primeros que habían sido convertidos. Mientras caminaban, se mantenían alerta, avanzando juntos. Fue buena idea quitarnos la armadura. Nos haría destacar demasiado, pero igual nos están mirando, murmuró Ben, sin apartar la vista de otro vampiro que lo observaba fijamente. Se refería a la armadura distintiva que se entregaba a los miembros de la 10ª familia, un sistema ideado por Timmy. Ahora que el linaje volvía a resurgir, él lo había restablecido, pero eso hacía que su presencia fuera aún más notoria. Recuerda, no hay muchos vampiros aquí. Están acostumbrados a ver las mismas caras todos los días. Solo céntrate en por qué estamos aquí, respondió Ashley, revisando la tableta con una lista de nombres. Algunos estaban marcados con un círculo verde. Finalmente, giraron por un callejón y llegaron a una zona de viviendas más modestas. En la zona común,
Los vampiros vivían en construcciones apiladas como departamentos, aunque limitadas a 3 pisos, sin los altos rascacielos de las ciudades humanas. Subieron unas escaleras externas hasta el último piso y golpearon la puerta. «Cuidado, el último salió atacándonos sin más», advirtió Ghost. No hubo respuesta. «Víctor Mentén, ¿estás ahí?», gritó Ashley mientras daba unos golpes fuertes. Ante el silencio, asintió hacia Ben, quien con un empujón abrió la puerta. No estaba asegurada. En esa zona, no se temía a los intrusos. Si surgía un problema entre vampiros, lo resolvían entre ellos. Si uno moría, simplemente no era lo suficientemente fuerte. Registraron la pequeña habitación, parecida a un estudio, cama, cocina, sala y televisión en una sola habitación. Solo el baño era separado. Fue entonces cuando notaron algo. Una esquina de la mesa estaba rota, y había astillas en el suelo. «¿Estás seguro de que le dijiste que permaneciera en casa a esta hora?», preguntó Ashley. «Por supuesto. Sé lo importante que es esto. No cometería ese error», respondió Ghost. Ben suspiró. «Es increíble. Los vampiros están desapareciendo y nadie lo nota. Digo, nosotros tampoco lo habríamos notado si no estuviésemos haciendo esto, pero con tan poca gente, deberían llevar un mejor control. Al parecer, como viven en la zona común, sus muertes no importan. Otros vampiros simplemente ven eso como una oportunidad para tener hijos y generar linajes más fuertes. Como hay un límite por familia y viven tanto tiempo, la solución que encontraron fue simplemente ignorar a los que desaparecen», explicó Ashley, marcando una gran X sobre otro nombre en su tableta. Y ese no era el único. Retrocediendo en los registros encontró más nombres con esa marca. Miembros del 10º linaje estaban desapareciendo sin señales de lucha ni actividad criminal. Simplemente se esfumaban, y luego se registraban como muertos. Paul había ordenado esta investigación. Aunque Agustina le había advertido que no se involucrara, él sabía que si miraban hacia otro lado, pronto serían pisoteados por las otras familias. «Ya es un hecho, se están llevando a los nuestros. El problema es que no sabemos a dónde», dijo Ashley. «Por el estado de la mesa esto ocurrió hace poco. Podríamos preguntar a los vecinos, pero ya sabemos cómo terminan esas conversaciones». Ghost se frotó el brazo, donde una herida vieja le recordaba lo hostiles que seguían siendo hacia la 10ª familia. Aunque parecía que las tensiones habían bajado, en realidad todo había empeorado. Entonces Ashley escuchó algo. Pasos rápidos. Los 3 los percibieron, pero él supo distinguirlos. «¡Viene alguien!», gritó. Desenvainaron sus armas. Ashley empuñó su espada mientras Ben y Ghost sacaron unas armas que parecían tridentes, pero con un filo letal. Una figura veloz irrumpió en la habitación, y Ashley reaccionó con un tajo certero. No alcanzó a ver bien, solo atacó al bulto. Sin embargo, su espada fue detenida con fuerza. «Un arma hecha con sangre de hada. Veo que el 10º linaje aún conserva estas cosas. Aunque tú tengas ciertos privilegios, otros no. Encontrar un arma así en manos de un miembro de otra familia significaría ejecución inmediata, salvo para los del 10º castillo», dijo la voz. La figura se detuvo, y Ashley por fin lo reconoció. Vestía una armadura negra que cubría su cuerpo ancho y musculoso, y un casco del mismo tono ocultaba su rostro. «Muka, el líder de la 9ª familia», susurró incrédulo. «Parece que el 10º ya ha notado que algo extraño ocurre en el asentamiento. Pensé que sin Diego, Edward, ni el espadachín ciego serían lentos o cobardes para actuar, pero veo que han cambiado, así que iré directo al grano. Dile a tu caballero vampiro que quiero colaborar en su pequeña investigación», declaró Muka con firmeza. Capítulo 1217. Derrocar al rey. Aunque Ashley no llevaba mucho tiempo en el asentamiento vampírico, había una cosa que Xander, Timmy y Amy le habían dejado muy clara. Si un líder vampiro solicitaba algo, se obedecía. Punto. Claro, había excepciones, especialmente si lo solicitado generaba conflicto directo con otra familia, pero en general era mejor actuar primero y reportar después. Por eso Ashley no tuvo más opción que cumplir con la petición y contactar a Paul de inmediato. Aún así, no pudo evitar sentirse frustrado. Si hubiese sido más precavido o rápido, quizás podrían haberse ido antes de ser detectados. Sin embargo, Paul aceptó la reunión. Y así fue como Muka y Paul terminaron cara a cara en el castillo de la 10ª familia, sentados uno frente al otro en la oficina personal de Paul. «¿Alguna vez te quitas ese casco?», preguntó Paul, observando la armadura completamente negra de Muka. En el mundo humano sería de mala educación no dejar ver el rostro. El casco seguía puesto. De hecho, eran pocos los que habían visto a Muka sin él, y muchos ni siquiera se atrevían a preguntar. «¿Todos en la 10ª familia son tan insolentes?», respondió Muka, sin alterarse. «Técnicamente, yo tendría un rango más alto que tú. En el pasado participé en varias guerras, y aunque no usábamos armas de fuego, tengo suficiente experiencia militar. Dime,
Si tuvieras un superior de otro escuadrón, ¿le preguntarías por qué lleva su casco puesto? Paul se tomó un momento para pensarlo. Sabía que la pregunta era provocadora, que podría tomarse como una falta de respeto, pero también entendía que si alguien realmente quería trabajar contigo, tenía que aprender a tolerar ese tipo de cosas. Sí lo haría, respondió Paul, firme. Si ese superior fuera alguien cercano, sentiría la libertad de preguntar. Algunas relaciones van más allá del rango, y sospecho que lo que estás a punto de pedirme también va más allá del rango, ¿o me equivoco? Muka no respondió de inmediato, pero por lo que Ashley le había contado, y por el hecho de que él mismo había aparecido justo cuando investigaban, Paul sabía que ambos estaban tras la misma pista. La duda era, ¿habían llegado a la misma conclusión? Tu familia no es la única que ha sufrido desapariciones. Hasta ahora todas las familias han sido afectadas, dijo Muka, ignorando los comentarios anteriores. No creo que los otros líderes estén investigando, o peor, algunos simplemente han decidido mirar hacia otro lado. Eso es lo que dificulta identificar al verdadero responsable. Por ahora, el único al que puedo descartar es a la 10ª familia. ¿Y por qué no sospechas de Gregor? Preguntó Paul sin rodeos. Has estado junto a Diego mucho tiempo, siempre vigilando a los líderes. Siempre has dudado de Gregor. De hecho, pensé que hoy harías lo mismo. ¿Por qué no esta vez? Era verdad que los indicios no apuntaban directamente a la primera familia, pero por la forma en que Agustina había actuado, Paul no podía evitar sospechar. Y si alguien tenía los recursos para algo así, era Gregor, el rey, con influencia en todas las familias. Porque me equivoqué en el pasado, y ahora debo ser más cuidadoso, respondió Muka. Durante años traté de hacer las cosas por mi cuenta, y sé que alguien estuvo detrás de la muerte de mis propios caballeros, pero ahora no puedo lanzar acusaciones sin pruebas. No en estos tiempos. Paul entendió de inmediato. Lo que Muka no decía en voz alta era que Gregor ahora tenía más poder que nunca. Acusar a un líder era una cosa, pero acusar al rey, sin pruebas, sería suicida. Harían ver a Muka como un traidor. Otra vez. Entonces déjame hacerte una pregunta hipotética, dijo Paul. Si el rey cometiera un crimen tan grave como este, ¿existe alguna forma de destituirlo? ¿De castigarlo, incluso siendo rey? Sí, o mejor dicho, existía, respondió Muka. El consejo tiene el poder de elegir al rey, y también puede destituirlo, pero se necesita evidencia sólida. Después se somete a votación. Y créeme, si un líder votó por el rey una vez, es casi imposible que cambie su voto. Peor aún, existe el temor de que el propio rey use su influencia para manipular la votación. ¿Y el juicio? ¿Cómo se iniciaría? Antes la evidencia se presentaba a la familia 14, los castigadores. Eran la única fuerza capaz de hacerle frente al rey. Eso garantizaba imparcialidad. Pero como bien sabes, ya no existen. Sin los castigadores, el rey actual es más poderoso que nunca. ¿Y si llegáramos al punto de destituirlo? ¿Hay alguien que pueda ocupar su lugar? Muka bajó la mirada. No, ver, ese es el otro problema. No hay nadie en quien todos los líderes puedan confiar o seguir. Me preocupa lo que está por venir. Paul asintió en silencio. Imagino que ya notaste cómo el desprecio hacia la 10ª familia ha vuelto. Pero no solo es contra nosotros, también afecta a otras familias. Con Gregor en el poder, la división entre los vampiros se ha hecho más profunda. Unos quieren abandonar este lugar y gobernar sobre los humanos. Otros creen que debemos protegerlos. Podríamos usar esa división a nuestro favor. Si conseguimos pruebas, tal vez podamos reunir suficientes votos para destituir a Gregor, dijo Muka. ¿Y si el rey se niega a ceder el trono, hay alguien capaz de enfrentarlo? Preguntó Paul. Muka guardó silencio. No tenía respuesta. En el castillo de la tercera familia, Susan, la tercera líder vampiro se encontraba en su habitación. Estaba rodeada por decenas de muñecas, humanas, animales, osos de peluche, todas vestidas con trajes hechos a mano. Hoy trabajaba en una especialmente grande. Usaba sus agujas especiales para coser con delicadeza, pero sus manos temblaban. Se había pinchado varias veces los dedos. ¿Qué está pensando Gregor?, murmuró, con las rodillas temblando. Dijo que tenía un plan, pero nunca nos lo explicó. ¿Por qué siempre termino siguiéndolo? Lo hice antes. Lo hice con la votación y ahora ya es tarde. Se pinchó otra vez, esta vez más profundo. Esperó a que la herida sanara. Coser era su forma de calmarse, de vaciar la cabeza, pero justo cuando intentó mover la mano, alguien la sujetó con fuerza. Tienes razón, dijo una voz oscura. Ya es tarde. Y ahora, es momento de que pagues por tus crímenes. Susan giró la cabeza. Las paredes de la habitación estaban cubiertas por sombras negras. No importaba cuánto gritara, nadie la escucharía. Ella, una líder vampiro, una de las más poderosas, estaba temblando de miedo,
porque sabía que no había escapatoria. Capítulo 1218. Un mensaje para ellos. El bosque, con sus hojas de un púrpura oscuro, podía parecer infinito. Para Erika y Leo, el terreno apenas cambiaba. Montañas, ríos, lagos, estanques y árboles, muchos árboles. Aunque deseaban permanecer cerca del asentamiento vampírico, los sentidos de Erika mejoraban con cada día. Podían alejarse más y más, y aún así, ella podía sentir con precisión la dirección del asentamiento. Era una habilidad única como Dhampir. Al mismo tiempo, su control sobre sus poderes había aumentado, pero eso no era todo. Se habían adentrado más allá de lo habitual, y los vampiros parecían haber desaparecido de la zona. Sorprendentemente, a pesar de lo lejos que llegaban, siempre encontraban algún rezagado. Algunos simplemente querían vivir alejados, otros huían de crímenes cometidos. Cuando veían a Leo y Erika, pensaban que venían del asentamiento a capturarlos. Pero Leo no atacaba de inmediato. Al menos no dejaba que Erika lo hiciera. Antes quería saber más. ¿Por qué habían huido? Como caballero vampiro, su habilidad de influencia hacía casi imposible que se resistieran a hablar. Los ríos se habían convertido en su lugar de descanso. El sonido del agua tenía un efecto calmante para ambos. Sentado sobre una roca, Leo cerraba los ojos y escuchaba. Entre el murmullo del río, se oían cadenas chocar y el viento cortado por movimientos precisos, una y otra vez, como un ritual. El ritmo era perfecto, hasta que falló. ¡Alto!, gritó Leo. Las cadenas cayeron al suelo. Erika jadeaba, agotada. Has avanzado más de lo que esperaba. Al venir aquí, solo pretendía ayudarte a controlar la energía en tu interior, pero has logrado mucho más, dijo Leo, elogiándola. Has creado tu propio estilo de esgrima, incorporando las cadenas de supresión, 6 movimientos distintos, casi perfectos. Pero hay algo que no podemos ignorar, añadió mirando su espada. Cuando luchó contra el Dalki de 4 púas, comprobó cuán efectivas eran las armas del Agente 1. Su propia espada no era débil, pero dependía de una maldición que solo potenciaba el daño contra Dalkis. Incluso así, no fue suficiente contra un enemigo de ese nivel. Tengo el cristal de nivel semidios que aquel hombre me dio. Me gustaría que tú... No, interrumpió Erika de inmediato. Leo, tú tienes tu propio objetivo. Necesitas armas más fuertes. Si el líder de los puros es tu antiguo maestro, como me dijiste, necesitas estar preparado. Sabemos que ellos tienen un arma de nivel demoníaco. Tu habilidad no será suficiente contra algo así. Lo siento, pero lo creo de verdad. Además, aún no he terminado mi estilo. Mi objetivo es crear 12 movimientos en total. Leo se sorprendió. El crecimiento de Erika había sido abrumador. Su fuerza casi igualaba la suya. Él aún tenía ventajas, mejor control del chi, más experiencia y una estrategia de combate más pulida. Pero Erika era joven, podría superarlo algún día. De los vampiros que hemos enfrentado, recolectamos cristales de sangre variados. Planeo crear un arma que use esos cristales, diseñada para los 6 movimientos que usan la katana y las cadenas. Por fin podré ayudar a la facción maldita. Al principio odiaba haber sido enviada a los puros. Me preguntaba, ¿por qué yo? Pero entonces, Diego, Luisa, todos ellos me salvaron. Me salvaron de Santoro y luego lo hicieron de nuevo. Es hora de devolverles el favor. Pero no quiero olvidar mi pasado. Antes usaba una espada larga, el estilo de combate que me enseñaron mis padres. Pienso perfeccionarlo y crear otros 6 movimientos para ese estilo. Esa será mi arma bestial. Leo sonrió. Aquello representaba perfectamente a Erika. Una parte humana, una parte vampírica, una espada de sangre y una espada de recuerdos. Entonces es hora de volver con la facción maldita, dijo Leo. Podemos conseguir los cristales necesarios y pedirle a Alejo que nos forje nuevas armas. Ha pasado demasiado tiempo. Cuando se adentraron de nuevo en el bosque, notaron lo lejos que estaban. Aún con su velocidad, tomaría medio día regresar. Pero justo cuando estaban por alejarse del río, 2 enormes cuerpos se estrellaron frente a ellos. Piedras fueron lanzadas al agua y una ráfaga de viento los golpeó con fuerza. ¿Qué fue eso?, pensó Erika. Si fueran vampiros, los habría detectado mucho antes. Leo desenvainó su espada. Ya sabía lo que eran. ¡Qué coincidencia encontrarlos aquí!, dijo uno de los atacantes. 2 vampiros perdidos en mitad de la nada. ¡Qué suerte la nuestra! Lástima que no podrán contárselo a nadie, agregó el otro. Eran Dalki. Habían llegado al planeta vampírico. ¿Pero qué hacían tan lejos del asentamiento? Cuando vieron sus espaldas, solo tenían una púa. Leo y Erika no estaban preocupados. He estado esperando este momento, dijo Erika, lanzándose al ataque.
Ambos Dalki cayeron en cuestión de segundos. Sus cabezas rodaron por el suelo. Sin perder tiempo, Erika y Leo retomaron su camino. No sabían por qué los Dalki estaban ahí, pero era razón suficiente para volver al asentamiento. Podrían haber rastreado su origen, pero era un riesgo innecesario. Además, tal vez esto requería contactar con Diego. Al acercarse al asentamiento se cubrieron con sus capas. Notaron que había guardias patrullando incluso el bosque, algo que no habían visto antes. Aún así, para ellos fue fácil pasar desapercibidos, usando el terreno a su favor. ¿Será posible que los Dalki hayan atacado el asentamiento también?, pensó Leo. Pero al entrar, lo que sintieron fue distinto. Una aura extraña flotaba en el ambiente, gente susurrando, llorando, temblando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto nunca había pasado. ¿Cómo lograron entrar? ¿Quién podría tener ese poder? Pánico. Caos. ¿Es lo que vimos antes?, susurró Erika, temiendo decir el nombre de aquellas criaturas. No, esto es diferente. La gente se dirige hacia un lugar. No hay señales de ataque. Sigámoslos, dijo Leo. Al unirse a la multitud, vieron a muchos vampiros con lágrimas en los ojos. Algunos se aferraban entre sí, otros se tambaleaban. ¡Todos! ¡Retrocedan! ¡Retírense del tercer castillo! ¡Es una orden!, gritaron un grupo de vampiros. Eran la Guardia Real, unos 50 en total. Vampiros de élite al servicio directo del rey, cada uno tan fuerte como un caballero vampiro. 10 de ellos avanzaban, dirigiéndose al tercer castillo. Cuando Erika y Leo llegaron, entendieron el motivo del alboroto. Desde el área exterior se podía ver claramente la estructura del castillo. En lo alto, colgando como una macabra advertencia, estaba Susan Topi, la líder del tercer clan. Había sido empalada con estacas en la muralla. Su sangre chorreaba por las piedras, y no había ni rastro de vida en ella. No cabía duda. La líder había sido asesinada. ¿Y quien lo hizo? Quería que todos lo supieran. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por